familias acá representadas, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma control de este tiempo. Donde vos estás, ahí hay libertad, Señor. Atamos toda obra del enemigo, cancelamos todo lo que el enemigo haya tramado, haya de manera estratégica planificado para obstruir este tiempo, esta reunión, para traer pensamientos de distracción. Todo lo que venga a interrumpir este momento lo cancelamos en el nombre de Jesús. Se seca en esta hora y la palabra del Señor traerá mucho fruto, será productiva en nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Decimos juntos amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Te animas a darle un aplauso al Señor? Le bendecimos a Él. Amén. Muy bien, el título que le puse al mensaje puede sonar un poco fuerte, pero me percaté el énfasis que hace la palabra en el título del mensaje, leyendo estos textos, y le he denominado a esta palabra muertos de hambre. Muertos de hambre. ¿Puede decir conmigo muertos de hambre? Bueno, el proyector estamos teniendo problemas para que funcione, pero bueno, acompáñenme ahí en la Biblia, hermanos. Si tienen la Biblia, si tienen el libro, o si lo tenés en el celular o en una tablet, acompáñame ahí en la palabra. Ahí están los chicos tratando de que vuelva la proyección. Pero si no, me acompañan acá en la lectura en la Biblia. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, esta versión más actual de la Biblia, este pasaje tan conocido que es Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, aquí hay 3 parábolas que el Señor expresó, que Jesús compartió, enseñó con la multitud, pero quiero centrarme en una de ellas, que es la última y creo que una de las más conocidas de la Biblia, que es la parábola del hijo pródigo, o como dice esta versión, la NTV de la Biblia, la parábola del hijo perdido. Amén, hermanos. Pero antes de llegar a esa parábola, quiero que leamos los 2 primeros versículos del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Díganme amén si lo tienen ahí, hermanos. Si conseguiste tenerlo en el teléfono, si no, acércate a alguien. Y oramos para que podamos tenerla. Pero por eso es la importancia de traer la Biblia. Amén, hermanos. No deje de traer la Biblia a la iglesia. A veces nos acostumbramos, estamos súper acostumbrados al proyector. Muy bien, dice así, versículo 1 y 2. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¿Ven? En este contexto es que el Señor va a dar estas 3 enseñanzas o estos 3 principios que están muy relacionados con estas 3 parábolas que Él va a enseñar. ¿Cuál es el contexto? Jesús enseñaba, predicaba, su poder fluía, el reino se manifestaba donde Él estaba, ocurrían milagros, las multitudes lo seguían. Dentro de esas multitudes venían a Jesús los cobradores de impuestos, que ya saben ustedes que eran gente que no eran queridas por los judíos, de hecho eran rechazados porque ellos eran gente que trabajaba para el imperio romano y hacía esa función de intermediarios para cobrarle los impuestos a los hebreos, a los judíos, y en muchas ocasiones ellos no solamente que le cobraban el impuesto que Roma le imponía, sino que cobraban de más, así que estafaban a sus propios hermanos. Por eso eran considerados como traidores a la patria. Los cobradores de impuestos eran rechazados por los judíos. Y nos dice acá la palabra que muchos de ellos venían a escuchar a Jesús. Amén. Y Jesús no solo que los atendía, no solo que se acercaba a ellos, sino que hasta comía con ellos. Como fue el caso, ¿se acuerdan ustedes de Zaqueo?
¿Se acuerdan de Zaqueo, que era pequeñito, aquel que era bajito, que se subió al árbol, que quiso ver a Jesús y Jesús fue a comer a su casa? Amén. De la misma manera también lo hacía con, me gusta cómo lo denomina aquí la Biblia, pecadores de mala fama. Fíjate, no eran solamente pecadores, sino que era conocida su fama de gente que no honraba a Dios en su vida, gente que vivía una vida en libertinaje, en el pecado deliberadamente. Sin embargo, venían a Jesús y Jesús compartía con ellos. Amén. Ahora, Jesús no compartía sus pecados. Jesús no compartía su modo y su forma y su estilo de vida. No, el Señor se acercaba a ellos y permitía que ellos se acercaran a Él para que por la palabra, por la enseñanza, por su poder, su manifestación, allí ellos pudieran ser cambiados, pudieran ser transformados, como pasó con muchos de ellos. Amén, hermanos. De la misma manera nosotros, diga conmigo, de la misma manera yo tengo que compartir, por supuesto. Acá en esta casa las puertas están abiertas, cualquiera puede venir y entrar acá y podemos orar por él y podemos recibirlo. ¿Cuántos me dicen amén? Compartimos para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nosotros, a través de nosotros, y que muchos puedan conocer a Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, por supuesto que no compartimos el estilo de vida y el pecado y esa mala fama que a veces la gente tiene. Todo eso tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. Pero la única manera en que una persona puede ser literalmente cambiada, transformada, mudado su corazón, es estando en la presencia de Dios. Es la única manera, hermanos. El miércoles aquí enseñábamos acerca de esa lucha entre la carne y el espíritu. Hay una ley en nuestro cuerpo que es propensa al pecado, a lo pecaminoso, y nos atrae hacia allí. El mismo apóstol Pablo, él decía, encuentro esta ley, yo quiero agradar a Dios, estoy de acuerdo con la ley del Señor, pero hallo una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, enseñábamos acerca de la ley del Espíritu de vida. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando experimentamos su presencia, cuando estamos alimentados por la palabra y nuestra vida está sólida, está fundamentada y vamos creciendo espiritualmente, hermanos, vencemos esa ley. Hay una fuerza superior que está en nosotros que nos permite derrotar esa ley del pecado, ese poder que opera en los miembros de nuestro cuerpo y que nos hace propenso hacia lo malo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Si estás fortalecido espiritualmente, si estás en comunión con el Señor, si estás en comunión con los hermanos también, tu vida estará fortalecida y no vas a ceder a las tentaciones, no vas a caer en el pecado. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y el Señor nos da libertad. Y esa era la intención del Señor aquí con estos hombres, con la gente que se acercaba a la multitud. Ahora, ¿qué pasaba acá? Lo que pasaba es que los maestros de la ley, los que en teoría eran los que comprendían, los que entendían la ley de Jehová, aquellos que eran los líderes espirituales de Israel y que deberían ser los más abiertos para entender lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, eran justamente los que más se oponían y los que se quejaban y los que ponían trabas para que la gente pudiese acercarse a Jesús y para que Jesús también pudiera desarrollar su ministerio libremente. Ellos eran los que se enojaban contra Jesús. Los maestros de la ley religiosa se quejaban, también los fariseos, aparentemente los más religiosos, aparentemente los que más cerca estaban de Dios, pero eran los que menos entendían lo que Jesús estaba haciendo, lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús. En este contexto, hermano, de los milagros que el Señor estaba haciendo y la comunión que estaban teniendo los pecadores que se acercaban a Él, y esa queja y esa contrariedad de los religiosos, de los fariseos que se ponían en contra de este mover de Dios, en ese contexto el Señor deja estas tres enseñanzas, las tres parábolas que encontramos acá. La primera es la parábola de la oveja perdida.
Conocemos la historia. El Señor dice acá y les habla a gente que conocía el oficio de pastores. Muchos de la multitud conocían acerca del cuidado de ovejas y cómo actuaba un pastor cuando una oveja se perdía. Y el Señor le dice: cualquiera de vosotros, si tiene 100 ovejas y una se le pierde en el campo, deja las 99 en el aprisco, deja las 99 a buen resguardo y sale en busca de la que se le perdió. Amén. La gente entendía estos conceptos. A lo mejor a nosotros nos cuesta entenderlo porque acá, no sé si hay alguien aquí que trabaje con ovejas, cuidando ovejas. Bueno, aquí tenemos uno que ha comprado algunas ovejas, ¿verdad? Hace poco, y está incurriendo ahí en la vida y el conocimiento del pastor. Pero miren, hermanos, nosotros no estamos acostumbrados, pero para un pastor de oveja en aquellos tiempos y en estos tiempos también, es muy importante una oveja, porque ese es su sustento, ese es su trabajo. A veces las ovejas son suyas, en ocasiones eran de un amo, de un señor, pero él era responsable de esas ovejas. Y las ovejas se contaban y cuando llegaba la noche tenían que estar todas. Así que si le faltaba una, probablemente perdiera el sustento de ese día o de esa semana. Así que los pastores sabían que había que dejar a buen cuidado en el aprisco, había que dejar las 99 y salir en busca de la que se había perdido. Era una pérdida grande. Amén, hermanos. Y así dice el Señor y compara con lo que Dios hace con nosotros. El buen pastor, el pastor de los pastores, hermanos queridos, dejó el cielo para venir a buscarnos a nosotros, la humanidad que estábamos perdidos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Me gusta verlo de esta manera, hermanos. A veces podemos aplicarlo a una sola persona que el Señor busca y eso ocurre, por supuesto. El Señor se hace necesario, no se olvida de alguien que se ha perdido, pero también me gusta aplicarlo en este sentido, cómo Jesús dejó el cielo, dejó los ángeles, dejó su trono, ¿verdad? Como dice la palabra, no tuvo el hecho de ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dejó todo y vino aquí a la tierra a buscar la oveja que se le había perdido, que era la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias al Señor por esto? Dale un aplauso al Señor, sí, claro que sí. Aleluya, ese es el buen pastor. La segunda parábola, aquí habla de la moneda perdida, es más cortita. Habla de una mujer que pierde una dracma en su casa y que hace todo lo posible por encontrarla. Empieza a limpiar la casa. La dracma era posiblemente en cantidad económica, era el sustento de un día, una jornada de trabajo de una persona. Así que se le perdió a la mujer el día que había trabajado, el esfuerzo que había tenido en todo un día, la ganancia de una jornada, de repente desaparece. Así que nos dice acá que cualquier mujer lo que hace en ese momento es dar vuelta a la casa, ¿verdad? Buscar la moneda, empezar a limpiar, empezar a barrer, empezar a ordenar, buscar en donde sea, en los recovecos, en los rincones, para encontrar lo que se le había perdido. Amén. Y en los dos casos el Señor nos habla de un gozo, una alegría que se produce. En este caso habla del cielo, de lo que pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero también yo pienso y analizo en la alegría que se produce en nosotros cuando encontramos algo que se nos perdió. Amén. No sé si alguna vez se te perdió algo importante y que estuviste buscándolo incluso por días. Le contaba a los hermanos esta mañana que como a mi esposa, bueno, a mi esposa y a mí, a los dos, se nos perdió un llavero hace como 2 semanas, donde teníamos las llaves llaves de acá, llaves de los otros lugares, un llavero importante para nosotros. Y se nos había perdido, no lo encontramos por ningún lado. Mi hermana es mi hermana también, ¿verdad? Mi esposa es mi hermana en Cristo también. Mi esposa preguntándome, buscamos en la casa, dimos vuelta, ella me decía, tenemos que cambiar las cerraduras, se me puede haber caído en la calle o alguien me la sacó, no lo sé. Yo le decía, espérate, ya la vamos a encontrar, ya va a aparecer.
no te hagas tanto problema. Pero ella estaba preocupada, estaba ofuscada. Eran sus llaves. Gloria a Dios que las encontramos, hermanos. Amén. La verdad que no se habían perdido solas, sino que fui yo el que las había perdido. Tampoco es que se me cayeron por ahí o se me perdieron, sino que en el salón de Zipoli, ahí abrí una de las puertas del cuartito de limpieza, y uno de los días, hace 3 semanas, y la dejé ahí puesta. Y como ahora no estamos teniendo tanta actividad allá, porque antes íbamos todos los días para allá, entonces nos dábamos cuenta de cualquier cosita que pasaba. Ahora, como no tenemos tanta actividad allá, por lo menos nosotros, ahí quedó las llaves, quedaron unos días ahí. Gracias a Dios que el Señor envió un ángel suyo, una hermana querida, que encontró las llaves ahí, se la dio. Qué alegría, hermano, para mi esposa, cuando ya tenía sus llaves, ¿no? Tenía la alegría de tener las llaves y la tranquilidad también, ¿no? De que las llaves no andaban dando vueltas por ahí. Amén. Pero, hermanos, es un gozo, es una alegría cuando nosotros encontramos algo que se nos perdió, ¿verdad? Ahora, miremos cómo lo dice el Señor acá. Leamos el versículo 7, por ejemplo, cuando habla del pastor que encuentra y trae de nuevo la oveja perdida. Dice: de la misma manera, o sea, de la misma manera que un pastor se alegra cuando encuentra la oveja, la rescata y la vuelve a traer al rebaño, de esa misma forma hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 juntos que no se extraviaron. Amén. Alegría en el cielo. Diga conmigo: gozo en el cielo. Y acá en la tierra también nos alegramos. Amén, hermanos. Acá también nos gozamos. Este paso que han dado algunos hermanos acá, que se acercaron arrepintiéndose, volviéndose a Dios, quizá alguno aceptando a Jesús por primera vez en su corazón, hoy ha hecho que haya fiesta en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Le das un aplauso al Señor. Por eso nosotros también hacemos fiesta. Amén. Y en el caso de la moneda, de la misma manera, dice el versículo 10, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Amén. Alegría en presencia de los ángeles de Dios. Ahora, la tercera parábola es la del hijo perdido. Entonces una oveja que se pierde, una moneda que se pierde, son encontradas, y un hijo que se pierde. Me parece que es un poquito más fuerte, ¿verdad? Me parece que es un poquito más, más importante, ¿no? Porque que se pierda una oveja y que no la encuentres, o que la encuentres, produce un cierto tipo de gozo, de alegría, ¿sí o no? Que se te pierda el dinero de una jornada de trabajo, por supuesto, si lo encontrás, puede producir una alegría, un gozo, un bienestar. Si no lo encontrás, también una tristeza. Pero que se pierda un hijo, me parece que es un poquito más grave, ¿no? Y es la intención de Jesús, llegar al corazón de su audiencia, de los que los estaban escuchando, por causa de este conflicto que había. Cuando había gente que se estaba arrepintiendo, gente que estaba volviéndose a Dios, había acá muchos que se enojaban, que se quejaban, que no estaban de acuerdo. Y el Señor le está diciendo: en los cielos hay fiesta por lo que está pasando, y ustedes no están participando de esta fiesta, no se alegran junto con el cielo, con los ángeles, con nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando va a hablar del hijo, el versículo 11 dice lo siguiente: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Hermanos, fíjense, ya dio el Señor la enseñanza con 2 parábolas, pero ahora va a dar la tercera, y nos dice la Biblia que la intención de él era ilustrar mejor, era explicarlo mejor, con más profundidad, con una revelación mayor. Ya no iba a hablar de un animalito, ya no iba a hablar de economía, ahora iba a hablar de lo que uno más ama, que son los hijos. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no los que son papás acá? Y entonces acá Jesús
va a ilustrar de una manera más profunda, de una mejor manera, va a poner un mejor ejemplo, un mejor símbolo, lo que representa este hijo perdido, para que la multitud lo pueda entender y para que nosotros también lo podamos comprender. Amén, hermanos. Ahora quiero que leamos la parábola. Después de haber dicho todo esto, leámosla juntos y vamos a leer hasta el versículo 19 y después vamos a leer algunos versículos más al final. Dice así la palabra. ¿Están conmigo, hermanos? Díganme amén. Versículo 11, leemos desde ahí. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Diga conmigo, morirse de hambre. Me llamó la atención, hermanos queridos, al mismo tiempo que se le acabó la economía porque malgastó, porque empezó a derrochar la herencia que había recibido de su papá, al mismo tiempo comenzó en esa tierra distante una gran hambruna, una gran crisis, a tal punto que la sociedad de ese lugar estaba pasando hambre. Y él mismo, este muchacho, estaba en esa condición. Comenzó a morirse de hambre. Sí que era una situación extrema, ¿verdad, hermanos? Sí que era una situación extrema. Esto no era una crisis normal, no era una crisis común, no era una crisis de que algo te puede faltar o que la estás pasando mal en algunos ámbitos. No podés comprar esto, no podés comprar aquello. No, estaba en una crisis extrema, casi muriéndose de hambre. ¿Hay alguno acá que esté en una crisis así? ¿Alguno acá que haya llegado a un punto así de crisis en algún momento de su vida, de no tener nada para comer por varios días? Porque tienen que pasar varios días para que uno tenga esa sensación de que va a morirse de hambre, a que va a desfallecer de hambre. A esta condición llegó este muchacho. El versículo 15 dice: entonces convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Amén. La comida de los cerdos le parecía buena, le parecía apetecible. Era tal la necesidad, era tal el hambre que tenía, que empezó a desear las algarrobas, que son el fruto de la algarroba, unas pequeñas vainas así, que tienen como algo dulce, ¿verdad? Lo que tienen dentro, unas semillitas, y dentro tienen así como una viscosidad así dulzona, que vos te podés comer una, te podés comer 2, 3, pero a la que te comes 4 o 5 ya te relaja, ya eso no, incluso no es bueno para el organismo, es comida para animales. De hecho, le hace muy bien a los cerdos el comer algarrobas, porque eso es así, se alimentan a los cerdos con las algarrobas, porque eso hace que su carne después esté más fresca, o se conserve mejor la carne del animal. Así que ese animal de la pulpa, esa es la palabra, la pulpita esa de las vainas de la algarroba, se hacen piensos para los cerdos, para los animales. Pero ese alimento, en la condición que él estaba, le parecía apetecible, le parecía un manjar en ese momento. Amén. Esta es la situación, esta es la necesidad en la que se encontraba ese muchacho. Pero aún así, aunque deseaba ese alimento, dice que nadie le dio nada. Claro, estaba en crisis. La situación estaba difícil para todos. Amén. Diga conmigo, este hombre estaba en crisis. Esa sociedad estaba en crisis. Amén.
nuestra sociedad, el mundo en el que nosotros vivimos, está en crisis también. Amén. Nuestro país está viviendo una de las crisis más fuertes, hermanos queridos. Nuestra nación está viviendo, nuestra provincia, nuestras ciudades, estamos en crisis. Pero más allá de la crisis económica o de la situación de hambre que hay en nuestro país para muchas familias, saben ustedes que los índices de pobreza han crecido muchísimo en este año. Saben ustedes que tenemos más de 5 millones de personas en nuestra nación y muchos de ellos son niños que están en desnutrición, que están pasando literalmente hambre. Un país que produce alimentos para más de 260 millones de personas. O sea, como 5 veces nuestra nación o 6 veces nuestra nación es lo que nosotros producimos y exportamos al exterior. Y sin embargo, una nación que produce tanto, resulta que tenemos más de 5 millones de personas, de nuestros habitantes, que están pasando hambre, y otros tantos de millones que no llegan a suplir la canasta básica. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Estamos en crisis, sí o no? Se está viviendo una situación difícil. Claro, no a este extremo en la mayoría de los casos, pero la hambruna que se estaba viviendo en este lugar era fuerte, muy fuerte. Leía acerca de algunas hambrunas en el mundo. Una de ellas, las más fuertes que vivió la humanidad, fue en el 1940 y pico aproximadamente, en la India, bajo la colonización de Gran Bretaña. Allí en Bengala es la zona donde ocurrió una de las hambrunas más fuertes. La gente literalmente moría de hambre. Millones y millones de indios murieron de hambre. Se consumían. De hecho hay fotos, no va el proyector, ¿verdad? No hemos conseguido, pero ahí lo estamos poniendo en la grabación. Sí, algunas fotos que extraje de hambrunas que ocurrieron en nuestro tiempo, no muy lejanas, sino de nuestra era, de nuestro tiempo. Situaciones, hermanos, de crisis fuertísimas. Fotos que te ponen los pelos de punta, ¿no? Cómo una persona puede llegar a consumirse de tal manera, casi ser un esqueleto viviente, casi ser un muerto vivo. Gente que se consumió de hambre. También fueron los judíos en el tiempo de Hitler, en el Holocausto, en los campos de concentración. Hermanos queridos, ahí los mantenían con unas raciones muy mínimas de alimentos, solo para mantenerlos vivos, pero se iban consumiendo, se iban secando, la piel se le iba pegando, iban perdiendo la musculatura, y muchos de ellos terminaban como locos, literalmente como zombies, como muertos vivientes. Algunos no se levantaban de las camas y quedaban, porque el hambre, hermanos, el estar en esa condición de morirse de hambre, como nos dice la palabra que se encontraba este muchacho, era una situación muy extrema. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, fíjense, en esta condición, dice el verso 17, cuando finalmente entró en razón, diga conmigo, entró en razón, se dijo a sí mismo: en mi casa, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo. ¿Cómo estaba él? Muriéndome de hambre. Aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Otra vez, ahora él mismo lo reconoce: aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus empleados, de tus jornaleros. Amén. Miren, hermanos, hay algo que fuertemente el Señor hablaba a mi corazón. Y es que ese lugar distante, o como lo dice la versión Reina Valera, una provincia lejana donde este muchacho se fue, ese lugar distante representa el sistema de este mundo, representa el mundo sin Dios. Este muchacho se apartó, se fue lejos del Padre, y lo único que hay lejos de Dios, hermanos queridos, es hambre.
Lo único que hay lejos del Señor, lejos de nuestro Padre Celestial, es hambruna, es crisis, es debilidad, es una situación extrema de debilidad, es sensación de mortandad, de muerte. Amén. Y nuestra sociedad, hermanos, el mundo en el que vivimos, el sistema en el que nosotros vivimos, está en esa crisis. La crisis verdadera de nuestra nación, hermano, no es económica. La crisis de nuestra nación es una crisis espiritual. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Porque nos hemos alejado de Dios. Digo nos hemos porque me incluyo, ¿verdad? Me incluyo, me meto porque soy argentino, porque oro, amo esta tierra, amo esta nación. Y me doy cuenta que la verdadera crisis es que nuestra sociedad se ha alejado de Dios. Es una tierra distante del Señor, de su presencia, de su palabra, de sus valores, de sus principios. Amén, hermanos. Y lo que hay ahí afuera es hambruna. Por eso te animo, por eso te desafío a que no te salgas de la casa de tu papá, que no te salgas de la presencia de Dios. Amén. Porque lo que hay allá es hambre extremo. Vivimos en una sociedad que tiene hambre espiritual y tal es la necesidad, hermanos, que la gente busca saciar ese vacío, busca llenar ese apetito que se vuelve descontrolado. El momento intenta llenarlo con lo que sea y en ocasiones empieza a ver hasta las algarrobas, hasta la comida de animales, empieza a verla como gustosa, como manjares, como alimento para ellos. Amén. Y así vive nuestra sociedad, así viven muchos de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros mayores, incluso que se han alejado de los principios bíblicos, hermanos, buscando en los placeres llenar ese apetito, ese vacío, buscando en las filosofías, en otras religiones, apartándose de Dios. Amén. Intentan quitar a Dios del medio. Intentan alejarse lo más posible de Dios, dejar a Dios a un lado, sacarlo de los colegios, sacarlo de las instituciones, sacar a Dios de todos lados. ¿Te das cuenta que el espíritu que está reinando en nuestros días es un espíritu anticristo y que se rebela contra todo lo que Dios ha establecido? Amén. Intentan sacar a Dios de la familia, desordenar lo que Dios estableció como familia. El mundo está en crisis. Pero hay un hambre y hay un deseo, hay una desesperación por alimento verdadero. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, yo oro por nuestra tierra. ¿Cuántos se animan a orar por mí, conmigo? ¿Cuántos se animan a clamar, a interceder, a orar por nuestra ciudad, por nuestra nación? Tenemos que volver a la casa del Padre. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver donde hay alimento verdadero, donde hay nutrientes verdaderos. Este muchacho en un momento entró en razón. ¿Y saben qué pienso? Y analizo, muchas veces el hambre y las crisis extremas te hacen volver en sí, te hacen entrar en razón. A veces lo que te han dicho por años, lo que te han predicado, lo que te han aconsejado por años, a veces no lo escuchás o no lo entendés del todo. Pero cuando pasás por una situación bien difícil, bien complicada, ¿verdad, hermanos? Que ahí en muchas ocasiones es cuando entramos en razón, es cuando volvemos en sí y empezamos a analizar y decimos, la verdad que cuando estábamos en Dios, la verdad que cuando en la casa del Padre, cerquita del Señor, estábamos mejor alimentados, estábamos más protegidos, estábamos más cuidados, teníamos más posibilidades. ¿Verdad, hermanos? Esa es la casa de nuestro Padre Celestial. Lejos de Dios estamos desprovistos de la alimentación básica. Una persona sin Dios comienza un proceso de desnutrición. Pensemos en este hermano menor que tomó la decisión de irse. Eso nos representa a cada uno de nosotros cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos apartados del Señor, cuando poco a poco empezamos a mermar en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra comunión con Dios. Empezamos a alejarnos del Señor cuando no pasamos tiempo en la palabra,
cuando dejamos de congregarnos, cuando no tenemos vida de oración, empezamos a alejarnos de Dios. Y te digo, lo que hay lejos de Dios, siempre habrá insatisfacción. Si estás lejos del Señor, podés tener todo lo que el mundo ofrece, pero en tu corazón habrá insatisfacción. Porque aquello, lo que el mundo ofrece, lo que el sistema de este mundo nos ofrece, no es verdadero alimento para nosotros. Amén. Nosotros hemos sido creados por nuestro Padre Celestial, todos los seres humanos. Por eso el mundo busca, la sociedad busca en un lugar, en otro, va probando, va saltando de una religión a otra, de una filosofía a otra, de un estilo de vida a otro, y nada termina de satisfacerlo. Ahora, en Cristo, hermanos queridos, en la casa de nuestro Padre, ahí es donde hay verdadero alimento. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Sin Dios solo habrá insatisfacción. Sin Dios nunca estarás saciado. Te lo digo así directamente. Lejos del Señor, fuera de Dios, nunca vas a estar satisfecho. Podés tener las cosas que quieras, podés estar con la gente que quieras, pero si no estás cerquita del Señor, si no estás en la casa del Padre, nunca estarás saciado. Lejos de Dios solo hay escasez, solo hay miseria. Lejos de Dios solo malgastamos nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Ayer escuchaba a un pastor cuando estábamos en la reunión de la red de líderes juveniles, y él dijo algo que me llegó y me impactó. Él habló del tiempo como un cheque que todos nosotros recibimos, y él lo dijo de esta manera, lo ejemplificó de esta manera. Todos nosotros cuando nos levantamos a la mañana recibimos un cheque de una cantidad de horas que tiene el día. Amén. Y todos nosotros, todos los seres humanos, recibimos la misma cantidad de horas. Amén. Nosotros decidimos qué vamos a hacer, cómo vamos a gastar esas horas, ese tiempo. Amén, hermanos. Lo único acá, que un cheque a veces uno lo puede ahorrar, lo puede gastar en otro día, en otro tiempo. Este no. Las horas que recibimos se gastan en ese día. Todos recibimos 24 horas, ¿verdad, hermanos? Para todos nosotros el día tiene 24 horas, y nosotros decidimos qué hacemos con esas horas. Podemos decidir malgastarlas o podemos decidir invertirlas. Podemos decidir administrarlas correctamente. Amén. Podemos determinarnos nosotros a pasar tiempo con nuestro Padre Celestial, a levantarnos en la mañana. Yo aconsejo siempre que sea en la mañana. A veces decimos a cualquier hora podés hacerlo, y efectivamente a cualquier hora podés orar, podés tener tiempos con Dios, momentos de escudriñar su palabra, momentos de meterte en el secreto con el Señor para adorarle, cerrar la puerta de tu cuarto. Por supuesto puedes hacerlo a cualquier hora, pero mi consejo personal es que lo puedas hacer a primera hora de la mañana, que le puedas dar la primicia al Señor de tu día. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Antes de irte a trabajar, antes de irte a estudiar, antes de empezar con los quehaceres del hogar. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Buena administración, diga conmigo, buena administración. Le damos lo primero al Señor y eso bendice todo el resto. Ahí el principio de la primicia se aplica. Las primeras horas del día, los primeros minutos del día, para agradecerle al Señor, para honrar a Dios. Amén. Eso va a bendecir nuestro día enormemente. Eso va a cambiar nuestra vida. Cuando hay alguien que conquista una vida de oración, de intimidad con el Señor, todo empieza a ser transformado, todo empieza a cambiar, el Señor moldea nuestro temperamento, cambia nuestra forma de pensar, el Señor cambia todo nuestro entorno también, porque milagros empiezan a ocurrir. Cuando hay un hombre de oración, una mujer de oración, milagros pueden suceder. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén. Si no malgastamos nuestra vida, toca al que tenés al lado y decirle: no malgastes tu vida, no malgastes tus días, no malgastes la herencia que el Señor te ha dado. Amén. En el nombre de Jesús. Mira, quiero leerte Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2. Mira lo que dice aquí la palabra. Qué curioso en este contexto.
Isaías 55, 1 y 2, dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Se deleitará vuestra alma con grosura. Me llama la atención esta pregunta aquí que hace el profeta. Se lo hacía a la sociedad de sus días, al pueblo de Israel. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Qué le pasaba a este muchacho? ¿Qué le pasó a este muchacho? Estaba gastando su herencia, estaba derrochando su herencia en lo que no era pan para él. Amén. Estaba dilapidando la herencia que había recibido de su papá. Empezó a gastar en lo que no lo saciaba, en lo que no lo satisfacía, en lo que no lo llenaba. Por eso esa situación de crisis en la que él entró. En el nombre de Jesús, hermanos queridos, no malgastemos, no gastemos nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra vida, nuestra capacidad, incluso nuestra economía, hermanos, no la gastemos en lo que no sacia. Invirtamos en el reino de los cielos. ¿Cuántos me dicen amén? Invertí en tu vida espiritual, en tu relación, en tu comunión con el Señor. Invertirle fuerza, meterle pilas, dedicarle tiempo en el nombre de Jesús. Eso es lo que te va a saciar verdaderamente. ¿Cuántos me dicen amén? Te podrán faltar un montón de cosas, aunque la Biblia nos promete que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero si en algún momento nos falta, si en algún momento no tenemos, no importa, igual estaremos saciados porque nuestra alma estará completa. Nuestro ser, nuestro interior estará pleno en Cristo Jesús. Amén, amados, en el nombre de Jesús. Ahora, hay alimento espiritual en la casa del Padre. El joven en un momento volvió en sí y dijo: yo no puedo estar acá muriéndome de hambre, cuando en la casa de mi papá aún los trabajadores, aún los siervos, aún el jornalero más pequeño tiene comida, tiene un plato de comida, tiene un techo, tiene protección, tiene cuidado. Yo volveré a la casa de mi padre. Y él empieza a armar acá un discurso que le va a decir a su papá: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Se sentía así, indigno completamente de ser llamado hijo de este buen hombre, de este padre amante. Así que él decide: acá voy a volver y le voy a decir esto a mi papá. Y arma allí el discurso. Ahora veamos, hermanos, lo que acontece. Lo hemos leído ya. Dice el versículo 22. Perdón, el versículo 20, vamos a leer desde allí. Todavía no hemos leído estos versículos. Versículo 20, después que él prepara el discurso, dice el 20: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, ¿qué hizo el papá? El papá, que lo vio llegar de lejos, dice, estando aún lejos, entonces regresó al lugar. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo lo que había preparado, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado, al becerro gordo, al mejor. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Amén. Comenzó la fiesta. Otra vez acá vemos el mismo principio. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente.
hay fiesta, hay alegría, hay gozo cuando se encuentra lo que se había perdido. ¿Cuánto más, hermanos? Si hay fiesta cuando una oveja es recuperada, si hay alegría cuando una moneda es recuperada, es encontrada en la casa, ¿cuánto más cuando un hijo vuelve a la casa, es recuperado? De tal manera, hermanos, este padre amaba y anhelaba y esperaba ese momento que él estaba allí, mirando al horizonte a ver cuándo iba a aparecer ahí la silueta de su hijo. Y cuando apareció, no era el mismo muchacho que se fue, no era el mismo muchachito fuerte, bien alimentado, bien limpito, perfumado, como se fue de la casa, con sus bolsillos llenos, ¿verdad? ¿Cómo volvió el muchacho? Andrajoso, maloliente, venía de cuidar cerdos, venía casi raquítico, venía en los huesos, casi se había muerto de hambre. Hermanos queridos, venía en una crisis tremenda, de tal manera que no se sentía digno de ser llamado hijo de este papá. Se sentía indigno completamente. Sin embargo, venció todos esos temores, todos esos obstáculos y volvió a la casa del papá. Me llama la atención, hermanos, porque el padre rápidamente se ve que miró la condición, vio cómo estaba el muchacho, vio que no había mucho tiempo para perder en agasajos o en recibimiento. Rápidamente dijo: traigan vestido, traigan anillo, traigan sandalia y rápido háganle de comer. Vamos a darle nutrientes, vamos a darle buen alimento. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Ese es nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos así. Cuando nosotros venimos a Dios, venimos así. Venimos del mundo, venimos de una provincia lejana donde hay hambruna, hay hambre espiritual. Allí no hay alimento, hermanos queridos. En el único lugar donde hay buen alimento es en la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es en la iglesia de Cristo. Es acá donde nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, donde somos familia de Dios. Acá hay verdadero alimento. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos basado en la palabra de Dios. Todo lo que predicamos, todo lo que vivimos, lo hacemos con base, con fundamentos en la palabra de Dios, en la Biblia. Quizás en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias, capaz que de diferentes maneras, las costumbres en ocasiones son distintas, pero las doctrinas básicas y fundamentales son las mismas y son alimentos, son nutrientes para nosotros. Amén, hermanos. Lo primero que encontramos cuando volvemos a la casa del Padre es que, número uno, nos encontramos con el Padre, con su presencia, su cobertura, su cuidado. Pero después encontramos alimento, y alimento del bueno. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Y cuando alguien empieza a alimentarse de la palabra, esa persona empieza a cobrar una fuerza sobrenatural. Esa persona empieza a formarse, esa persona empieza a crecer, esa persona empieza a desarrollarse de una forma sobrenatural, hermanos queridos. Por eso el enemigo no quiere que estudien la palabra, no quiere que escuchen la palabra. Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Alguien que se alimenta diariamente de la palabra de Dios es un hombre de fe. Y si es un hombre de fe, hará cosas imposibles. ¿Cuántos me dicen amén? Si es una mujer de fe, la sobrenaturalidad lo va a seguir en el trabajo, en la casa, en la familia, con los hijos, en la iglesia, en la casa de bendición, en el ministerio, en el estudio. Donde quiera que te muevas, un ámbito sobrenatural va a haber alrededor tuyo. Amén. Milagros van a ocurrir. El Señor obrará y pondrá su mano. Cosas imposibles van a suceder en medio de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a esto, hermanos? Amén. En el nombre de Jesús. Ayer fuimos a orar. Ayer fui a orar por una pequeñita, Olivia. Muchos de acá han estado orando por ella. La hijita de nuestro hermano Helio y Briana. Esa nenita, esa bebé, hermanos, tuvo COVID fuerte. La intubaron a los 3 meses de nacida. Así que sus pulmoncitos quedaron afectados y cada 2 por 3 le da neumonía. Esta semana estuvo bien complicada.
Ayer fuimos a orar y gracias a Dios ya estaba un poquito mejor cuando yo llegué ahí, pero pudimos orar por ella, poner las manos, nos dejaron pasar allí, estábamos con el papá y oramos por un milagro. Amén. La buena noticia que recibí esta mañana cuando fui a la reunión, me dice la abuela, ya le dieron de alta, ¿verdad? A la nena. Así que la nena y los papás ya están en la casa. Gloria a Dios. Es un milagro del Señor. Amén. Son milagros de Dios. Y Dios está obrando en medio de nosotros. Dios lo está haciendo. Sobrenaturalidad de Dios. Amén. Si estás bien alimentado, si estás fortalecido, si estás en la casa de tu papá, si estás bajo la cobertura de Dios, hermanos queridos, es inevitable que el Señor empiece a obrar milagros y que empieces a progresar. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. El Padre corrió, lo abrazó y lo besó en el nombre de Jesús. Lo siguiente de la historia es el hermano mayor. No me quiero detener mucho ahí porque es evidente. El hermano mayor nos dice la palabra que volvió porque eran dos hermanos, ¿verdad? El hermano mayor también recibió la herencia, porque al principio de la historia nos dice que el padre dividió la herencia y se la dio a los dos. Ahora el hermano mayor viene y se queja contra el padre. Lo mismo que los fariseos, lo mismo que los doctores de la ley se quejaban porque los pecadores venían y se arrepentían y estaban con Jesús y no les agradaba, no les gustaba, les parecía injusto a ellos que Jesús abriera sus brazos y los dejara entrar y ser parte de la iglesia. Hermano querido, de la misma manera el hermano mayor representa ese grupo de personas que están ahí bajo un espíritu religioso y que no permiten, no se alegran cuando Dios empieza a levantar a otro, cuando el Señor atrae a otro y empieza a obrar esa sobrenaturalidad que te digo en personas sencillas, humildes, que han cometido mil errores, pero que han sabido entrar en razón y volver a Dios y acercarse al Señor y reconocer sus pecados. Amén. Y Dios empieza a obrar y Dios empieza a levantar. Amén. Dice el verso 28, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir y le suplicaba que entrara. No quiso festejar, no quiso entrar en la fiesta. Amén. No se alegró de que su hermano, que estaba perdido, que no sabían qué había pasado con él. El padre dice, este estaba muerto y ahora vive. Y es verdad que estaba muerto de hambre el muchacho, y ahora estaba alimentándose, estaba comiendo. Y la queja del hermano mayor le dice, a este le das el becerro más engordado, a este le das el ternero que hemos preparado para la mejor fiesta de la familia, a este que malgastó la herencia, y yo que estoy acá todos los días, ni un cabrito me has dado para comer con mis amigos. La respuesta del padre ya la sabemos, ¿verdad? El papá le dijo, todo lo que hay aquí en la casa es tuyo. Si estás acá, todo es tuyo. Podés hacer lo que quieras, hay libertad. Podría haber comido los cabritos que querías. ¿Saben qué, hermanos? Hay mucha gente que está pasando hambre aún dentro de la iglesia. Porque hablamos de este joven que se fue a una provincia lejana, que se fue a un lugar distante. Allí hay hambruna, ahí hay una crisis verdadera, una hambre espiritual. Pero hay gente que está pasando hambre dentro de la iglesia. No entres en ese espíritu religioso, no entres en una legalidad, no entres por nada del mundo, hermano querido. Sacúdame la mano así, hermano, los que están escuchándome, ¿verdad? En el nombre de Jesús te lo digo con toda autoridad. No entres en un costumbrismo en la iglesia de venir acá solo porque tenés el título de creyente, tenés el título de cristiano, ¿verdad? Y hay que ir a la iglesia. ¿Qué otra cosa vamos a hacer los domingos? ¿Vamos a ir a ver River Talleres? No, ¿para qué? ¿No? Hay miles que están allá ahora, en este momento, ¿verdad? Pero acá estamos en un remanente que hemos escogido la mejor parte. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque acá estamos en el verdadero clásico. Aleluya. El domingo pasado, ¿verdad? El superclásico se jugó acá en Colón en 1440. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos fueron parte? Amén. De ese superclásico. Gloria a Dios.
Hoy el gallinero está acá, hermano. No, es broma. Es broma. ¿Saben cuánto salía la entrada allá? Una bolsa de maíz. No, mentira, es broma, es broma. Broma aparte, broma aparte. Gloria a Dios. Acá estamos de fiesta. Decirle al que tenés al lado, acá estamos de fiesta. Porque hay pecadores que se están arrepintiendo. Nosotros mismos, yo el primero. En el nombre de Jesús, que tengo que cada día volver a Dios y decir: Señor, necesito tu cobertura, necesito tu paternidad, Señor, necesito tu alimento cada día. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermano. En el momento que nos creímos algo, como estos fariseos, estos doctores de la ley, que se creían que ellos eran incluso superiores a Jesús, en el momento que vos te crees algo, estás liquidado. Sos presa fácil, empezás a pasar hambre aún dentro de la casa, dentro de la iglesia. No disfrutás de la herencia, no disfrutás de lo que Dios te ha dado. No te alegrás cuando el Señor empieza a levantar a otros, cuando el Señor empieza a usar a otros. Qué terrible que es esto en la iglesia, hermano. Que no nos pase acá entre nosotros. Que no te pase a vos, que no me pase a mí. Al contrario, cuando Dios bendice a otro, cuando el Señor restaura, levanta, aunque haya sido un desastre el hermano, pero ahora se arrepintió y el Señor lo está levantando, está ordenando su vida, está obrando milagros en él. Gozate, alegrate, porque en el cielo hay fiesta. Amén, hermanos. No te quedes afuera de la fiesta. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Tenés que entrar en el gozo también de lo que Dios está haciendo. Amén. No queremos una iglesia religiosa. Queremos un organismo vivo que se alegra cuando muchos se acercan a Jesús. Amén, hermanos. Muchos en este mes y poco, mes y medio, casi 2 meses que llevamos en este lugar, hay muchos acá que han venido nuevos. La gran mayoría de los que estamos acá somos nuevitos en la casa, en Restauración y Vida. Yo doy gloria a Dios porque algunos se están reconciliando con el Señor, algunos el Señor está restaurando su vida. Y quiero decirte una cosa, hermano querido, muchos más van a venir, muchos más pródigos van a venir a esta casa. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar juntos. Aleluya. El Señor está con nosotros. Amén. Ahora termino con esto, hermanos. Este muchacho, el hijo que se perdió, representa a aquellos que quizás están apartados de Dios, alejados de Dios. Y hay un texto que es fundamental para que el Señor pueda comenzar una restauración. Yo siento que hay algunos acá, gracias a Dios algunos pasaron ya a la mitad de la reunión, pero siento que el Señor quiere obrar en otros también, que se sienten así, lejos del Señor. O quizás en otro tiempo estuviste apasionado por Dios, en otro momento estuviste sirviendo al Señor 100% con toda tu fuerza y ahora no tenés el mismo ímpetu, quizás no tenés las mismas ganas o el mismo deseo y estás ahí como remando, ¿no? Y te sentís indigno porque en otro tiempo estuviste tan conectado, estuviste tan metido que ahora te está costando. En el nombre de Jesús, Proverbios 24:16 dice así: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Lo repito, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Amén. Diga conmigo, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Ese 7, hermanos queridos, no habla de una cantidad, no está cuantificando, hasta 7 veces puedo, si caigo una 8ª vez ya no tengo oportunidad. No está hablando de eso la Biblia. El 7 es el número perfecto, ¿verdad? ¿Sí o no? Representa la perfección en la Biblia. ¿Saben lo que está diciendo ahí la palabra? Que podés levantarte las veces que hayas caído. Si vos lo haces de corazón, si venís a los brazos del Padre de todo corazón, como este muchacho que volvió en sí, que entró en razón, se dio cuenta de la locura en la que estaba viviendo y en ese alejamiento de su casa, de su lugar, de la protección del papá, del cuidado, del amor, del cariño del Padre. Cuando entras
en razón y cuando volvés en sí y te acercas a Dios de todo corazón, no importa las veces que sea, siempre que vengas con un corazón contrito y humillado, el Señor nunca te va a despreciar, siempre te va a tender la mano y te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y en esta noche el Señor quiere hacerlo con muchos de nosotros, en el nombre de Jesús. Hay oportunidad. El Padre está con los brazos abiertos. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero que nos pongamos de pie en el nombre de Jesús, porque quiero orar por ustedes y quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Ponete de pie un momento. Y mientras te pones de pie, ahí no te distraigas, no te muevas, sino más bien en este espíritu en el que el Señor nos está hablando. Hay un amor tan grande, es incalculable el amor de Dios por nosotros. Es tan maravilloso que no importa lo que hayas hecho. Y con esto no estoy, hermanos queridos, minimizando el pecado. No estoy diciendo que uno puede vivir de cualquier manera, total, Dios siempre te perdona. No. Ese no es el mensaje. Lo que estoy diciendo es que cuando uno se arrepiente de todo corazón, aunque te sientas indigno, aunque sientas que le fallaste al Señor otra vez, siempre habrá una posibilidad de restauración. Siempre Dios tenderá la mano. Siempre se alegrará el corazón del Padre y rápidamente, diga conmigo, rápidamente, el Señor llama: traigan vestido, traigan anillo, traigan calzado. Y el Señor empieza a cambiar tu vida, empieza a transformar todo lo que estaba destruido, todo lo que estaba en las ruinas, todo lo que se perdió, todo lo que se malgastó en una tierra lejana, en el mundo, en los placeres de este mundo, en las decisiones que tomaste lejos de Dios, fuera de los principios bíblicos, en las decisiones que tomaste sin consultar al Señor, lo hiciste por vos mismo, por deseo propio, y te llevaron a unas consecuencias nefastas, destructivas para tu casa, quizás para tus hijos también. En el nombre de Jesús te digo en esta noche, hay restauración en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, el Señor te está esperando. El Padre quiere levantarte. Bendito sea el nombre del Señor. Incluso me atrevo a decir a algunos que sienten que ya su llamado cesó, que ya no hay posibilidades. Quizás alguno acá que tiene llamado de parte de Dios al ministerio, a servirle al Señor, y por diferentes circunstancias de la vida, empezaste a pensar que eso se terminó, que eso se acabó, que ya no hay ninguna posibilidad. En el nombre de Jesús te digo en esta noche, siempre hay restauración en Cristo Jesús. Siempre hay restauración en la casa del Padre. El Señor quiere correr hoy y colgarse del cuello y besarte y abrazarte y demostrarte su amor, que es incomparable, tan ancho, tan alto, tan profundo, que no hay nada ni nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que nos pueda separar del infinito amor de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y ese amor está fluyendo, esa paternidad está fluyendo en esta noche, en esta tarde. Es la paternidad de Dios, es la cobertura del Señor, es la protección de Dios, es el sustento de Dios. En la casa de Dios no hay crisis, ahí no hay hambruna, ahí no hay necesidad. Es el único lugar donde vas a estar saciado 100%, donde vas a estar satisfecho, vas a estar pleno, como hombre, como mujer, como joven, como adolescente, aún los niños. Hay una plenitud de vida en la que nosotros podemos fluir y podemos vivir en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras adoramos al Señor por un momento, me gustaría que puedas levantar tus manos al cielo, si te es posible, si lo sentís, levanta tus manos ahí al cielo y adoremos al Señor, porque su paternidad
está en este lugar. Su amor está fluyendo en medio de nosotros y está tocando corazones. Hay algunos que están volviendo en sí en este día. Hay algunos que están entrando en razón. Las circunstancias de la vida, las crisis de la vida te han hecho ver la realidad. No se juega, no se juega. El sistema de este mundo es tan destructivo, tan destructivo. No tiene misericordia, no tiene compasión. Te quiere llevar a esos límites de morirte de hambre. Quiere cortar el propósito. Quiere cortar los sueños, los anhelos que Dios ha tenido con vos. Quiere destruir tu vida, tu familia. Eso es lo que hay en el mundo, hermanos queridos. Ahora en presencia de Dios hay libertad, hay salud, hay alimento, hay nutrientes, hay vitaminas, hay proteínas espirituales. En el nombre de Jesús, el mundo está en una hambruna espiritual, pero en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, acá hay alimento, acá hay becerro gordo, acá hay terneros preparados para la oportunidad, hay alimento verdadero, es su palabra, hay revelación de Dios. En el nombre de Jesús se te va a abrir la escritura, hermano querido. Cuando abrís el corazón para Dios, cuando hay arrepentimiento, cuando hay quebrantamiento delante de la presencia de Dios, se abren las escrituras, viene revelación de Dios. No ves acá en este libro solo letras, no ves en este libro solo conceptos, encontrás acá vida, 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 vida de Dios, vida de Dios, palabra, palabra del Señor, aleluya, verdadero alimento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual que es la palabra de Dios. Así sea, Señor. Trae alimento, alimenta, nutrí, Señor. Fortalece las vidas ahora en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tu mano al cielo ahí. Le adoramos al Señor y le exaltamos a Él. Dejamos que Él fluya en medio de nosotros.